Me llamo Wes Kellerman, y trabajo de guardia nocturno en un centro turístico local. La otra noche encontré un viejo diario, mientras trabajaba hasta tarde en el Luna Ross. Para los que no lo sepan, Luna Ross se encuentra en Stillwater, Minnesota, y para que las cosas tengan un poco más de sentido, tendré que ponerles un poco al día sobre la historia de la ciudad. No soy un aficionado a la historia, por lo que algunos detalles pueden estar ligeramente fuera de lugar, y pido disculpas. Stillwater se construyó en una gran ladera en 1837, con una pequeña parte del centro de la ciudad construida en un acantilado de arenisca, que albergaba una red de túneles artificiales, que se remontaban a antes del siglo XIX. Una compañía compró el sistema de cuevas en 1896, y utilizó los túneles y sus manantiales naturales, para almacenar y elaborar su característica cerveza. En 1899, 3 trabajadores de la cervecería tropezaron con una sección de la cueva, que no estaba cartografiada. 2 de los trabajadores fueron enterrados vivos en un derrumbe, pocos minutos después del descubrimiento. El que sobrevivió mantuvo heridas leves, aunque unos meses después fue ingresado en el pabellón psiquiátrico del hospital, tras entrar en una interminable perorata sobre un demonio, que acechaba en las profundidades de la cueva. Desapareció un par de semanas después. Con el tiempo, la cueva pasó a ser propiedad de las bodegas Luna Ross, y como se decía que estaba encantada, se convirtió en un lugar muy visitado. Eso me lleva de nuevo a mi trabajo, la seguridad en la bodega. Básicamente, patrullo la cueva a deshora para asegurarme de que nadie esté en la cueva, para pasar la noche, o robar alguna de las antigüedades. He estado vigilando esa cueva durante 2 años, sin un solo incidente paranormal hasta ayer, cuando encontré el diario. Eran alrededor de las 11 de la noche, y pasaba por delante del antiguo derrumbe, cuando vi un movimiento con el rabillo del ojo. Vi como algunas piedras y tierra, se desprendían de las rocas más grandes y caían al suelo. Me acerqué para investigar, y vi el diario semienterrado. Lo retiré con el mayor cuidado posible, e inmediatamente después de recuperarlo, oí un leve ruido procedente del otro lado de los escombros. Me incliné hacia adelante para escuchar, y oí el débil sonido de arañazos contra las rocas. «Hola», dije. El ruido de arañazos cesó bruscamente, y tras peinar la zona con mi linterna, lo descarté como el eco de un ratón, o algún otro roedor que pudiera haber estado merodeando por la cueva. Volví a la sala de seguridad, y empecé a enviar mensajes de texto a mi supervisor, sobre el libro enterrado que había encontrado. Me detuve justo cuando estaba a punto de enviar el mensaje, decidiendo que sería inútil contactar con ella tan tarde, por no mencionar que lo más probable, es que intentara atribuirse el mérito de haberlo encontrado. Así que, reacio a separarme de mi descubrimiento, me llevé el libro a casa para leer su contenido. Al principio no podía creerlo, pero después de leer algunas de las anotaciones del diario, pude identificar a quién pertenecía. Era de Héctor, el trabajador de la fábrica de cerveza que había sobrevivido al derrumbe. Aquella noche me quedé leyendo hasta tarde, y mentiría si dijera que no me aburrí, y me decepcioné un poco. Había pasado horas leyendo el día a día de un tipo. Aparte de su edad, el diario no tenía nada ni remotamente interesante, pero cuando empecé a dormir, me convencí de que debía conservar el libro, al menos hasta que terminara de leerlo. La noche siguiente llegué temprano al trabajo. Carlos, el guardia del turno anterior al mío, me saludó apresuradamente y corrió hacia su casillero. Tenía más prisa de lo habitual. Cuando le pregunté, dudó antes de responder. «No puedo creer que esté admitiendo esto, pero estoy pensando que este lugar está embrujado». Me burlé de él. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?». Su rostro palideció mientras parecía buscar las palabras adecuadas. «Empezó justo después de cerrar por la noche. Vi que algo se movía en uno de los canales, y hubiera jurado que era una persona. Fui a investigar y no encontré nada. Durante las 2 rondas siguientes, justo antes de que llegaras, seguí teniendo la sensación de que me observaban, y juraría que una vez oía a alguien susurrar mi nombre. En primer lugar, tenemos cámaras por todas partes. Así que, técnicamente, te han estado observando todo el tiempo. En segundo lugar, el susurro que oíste, probablemente fue una brisa que entraba en la cueva. A veces suenan como voces. Supongo que tendrás que verlo por ti mismo. Buenas noches, Wes». Me saludó irritado, y salió a toda velocidad de la sala de seguridad.
Mi primer paseo por el lugar transcurrió sin incidentes, y después de echar un vistazo a todos los dispositivos de seguridad, decidí seguir leyendo el diario, para pasar el tiempo entre ronda y ronda. Continuaba más o menos como lo había dejado, escribiendo sobre sus días de trabajo, su familia y compañeros. Pero al final de su entrada del 13 de junio de 1899, 3 días antes del derrumbe, las cosas se pusieron interesantes. Mencionó que él y sus 2 compañeros de trabajo oyeron arañazos, procedentes detrás de una de las paredes de la caverna. Pensando que alguien podía haberse perdido y estar en apuros, se lo comentaron a su supervisor, que repasó con ellos el trazado de la cueva. Después de una breve búsqueda y de barajar varias hipótesis sobre lo que podría haber sido el ruido, todos llegaron a la misma conclusión que yo, solo eran roedores correteando por la cueva. Levanté brevemente la vista para comprobar los monitores de seguridad, y luego me levanté de la silla, para ver una de las imágenes más de cerca. La cámara apuntaba a la abertura de un túnel más grande, apodado el Callejón de los Barcos. Lo llamábamos así porque a mitad del túnel, había una barca de remos antigua de cuando las cuevas se inundaron hace muchos años. Un escalofrío recorrió lentamente mi cuerpo, cuando me di cuenta de lo que acababa de ver. Algo, o alguien, estaba en aquel túnel, y yo lo había visto justo antes de que desapareciera por completo bajo la barca. Saqué el registro de seguridad, y dejé una grabación de voz, haciendo todo lo posible por mantener la calma mientras hablaba. Soy Wes. La fecha es el lunes 14 de enero de 2016, y la hora las 11:23. Estoy documentando un posible allanamiento, en el Callejón del Barco, y voy de camino a investigar. Durante el día, los túneles están bien iluminados, con bombillas y tiras de luz en cada rincón, para que los clientes no tengan claustrofobia, ni tropiecen con el suelo irregular. Por la noche, la cosa cambia. Para ahorrar dinero, solo se dejan encendidas las tiras del suelo, y en el ajuste más tenue posible. Eso nos obliga a los guardias del turno de noche a depender de nuestras linternas para ver. Preparé mi linterna y mi pistola eléctrica, apunté con ellas al barco volcado, y me situé a unos 5 metros de distancia. Ordené varias veces al intruso que saliera, y cada vez me respondía el silbido del viento al pasar sigilosamente junto a mí. Me acerqué cautelosamente a la pequeña embarcación, y tras respirar hondo, me dejé caer al suelo para mirar debajo. Había una nota de Carlos pegada con cinta adhesiva en la parte inferior del barco. Nos vemos mañana en el trabajo. Carlos. Por si acaso Carlos se había quedado para asustarme, tomé precauciones adicionales mientras continuaba mi ronda. Acababa de llegar a la mitad de mi recorrido, cerca del lugar del derrumbe, cuando oí un fuerte estruendo de rocas cayendo al suelo detrás de mí. Di un salto de sorpresa, y encendí la luz justo a tiempo, para ver cómo una roca del tamaño de una pelota de playa caía al suelo, desprendiéndose de un agujero de tamaño considerable, en el que había estado alojada. Me quedé mirando la abertura durante unos minutos, dejando que la nube de tierra y polvo se disipara, antes de observar las rocas circundantes en busca de daños estructurales. Cuando me di cuenta de que era seguro, no pude contener mi curiosidad, y me asomé al estrecho agujero. Serpenteaba unos metros, ensanchándose a medida que avanzaba, antes de abrirse en una gran cámara. Al cabo de un momento, atravesé la entrada del túnel a gatas, y me planté en el borde de la gran caverna. Lo que vi, me dejó sin aliento. Las estalagmitas estaban salpicadas por toda la cámara, y cada una brillaba cuando el haz de mi luz se reflejaba en la condensación que las cubría. Me dirigí al centro de la sala, y tras rodear un par de pilares, un pequeño estanque entró en mi limitado campo de visión. Tras examinar el suelo de la caverna, deduje de inmediato que debía de ser un resto de cuando se inundaron las cuevas. Al principio no los vi, pero al mirar por encima del pequeño estanque, observé pequeños copos esparcidos en pequeños montones por sus bordes. Me acerqué con cuidado al pequeño estanque, procurando no arrojar copos sueltos ni sedimentos, que pudieran alterar su aspecto de espejo. A diferencia de las otras cámaras, esta carecía del ruido normal producido por las gotas de agua que caían, y las brisas que se abrían paso por los orificios ocultos de la cueva. Estaba completamente aislada del mundo exterior, y el silencio que producía era increíblemente apacible. Hasta ahora no me había dado cuenta de que estaba en la tumba de 2 hombres muertos, supongo que estaba demasiado inmerso en el momento como para darme cuenta. Incluso ahora, imaginar la quietud irreal de aquel estanque, me produce una calma que no sabía que existía.
Después de lo que me parecieron horas, me aparté de mala gana del estanque para marcharme, y choqué contra una de las estalagmitas. Maldije en voz alta, sorprendido, cuando se partió bajo mi peso, llevándose conmigo la mitad superior de la estructura al caer hacia el suelo. Me agarré a ella esperando que me dejara sin aliento, pero, para mi sorpresa, la pieza a la que aún me aferraba, prácticamente se desintegró contra mi cuerpo al amortiguar mi caída. Me puse rápidamente en pie de un salto, y me encontré con un olor terrible, tan repugnante que es difícil describirlo con palabras. Si tuviera que describirlo, diría que olía a una mezcla de leche podrida, goma quemada y ceniza de cigarrillo. Ni qué decir tiene que vomité en cuanto el hedor llegó a mis fosas nasales. Me tapé a toda prisa la nariz y la boca, con la camisa para disimular el olor mientras iba a investigar el origen. Si eres aprensivo, te sugiero que te saltes esta parte, porque lo que vi no tiene vuelta de hoja. El olor procedía de la parte de la estalagmita que seguía en pie. Dirigí mi luz hacia la estructura, que ahora me llegaba hasta las rodillas, haciendo todo lo posible por mantener la distancia, mientras estudiaba lo que quedaba de ella. La base no era gruesa y redonda, como la de una estalagmita normal, esta tenía una base bípode que se fundía gradualmente en un solo cuerpo, y tampoco era la única. Después de escanear el resto de la sala, estaba muy claro que todas compartían la misma forma poco ortodoxa, y en cuanto examiné a fondo una que estaba intacta, no tardé mucho en reconocer su forma demasiado familiar. Mi respiración se entrecortó, al contemplar los restos de la estructura rota, con la esperanza de desmentir los pensamientos, que corrían desbocados por mi mente. El interior estaba recubierto de un residuo parecido al óxido, y al principio, parecía hueco. Me incliné hacia adelante para verlo mejor, y me di cuenta de que toda la base, estaba llena de una especie de líquido turbio y grumoso. Con un bolígrafo, le di la vuelta y raspé parte del líquido de uno de los grumos más grandes. Dejé escapar lo que empezó como un suave jadeo, y una vez que pude procesar completamente lo que tenía delante, se convirtió instantáneamente en un grito desgarrador. Las estructuras no eran estalagmitas, eran personas utilizadas como una especie de caparazón para preservar sus órganos, y cubiertas de Dios sabe qué. Salí a toda prisa de aquella sala, y prácticamente me lancé al pequeño túnel, arañando desesperadamente la tierra suelta, mientras gateaba por la estrecha salida. Caí por el pequeño montón de escombros que había en la boca del túnel, y tras ponerme en pie cojeando, corrí hacia la oficina de seguridad. Había llegado al tramo final, y estaba a medio camino de la pasarela elevada, cuando oí una serie de ligeros golpecitos metálicos, que venían detrás de mí. Me di la vuelta para iluminar la pasarela enrejada, antes de escudriñar el resto de la pequeña cámara. Contuve la respiración, e intenté escuchar más allá del ruido de los latidos de mi corazón, y el chapoteo de las gotas de agua. De repente, mi linterna parpadeó un par de veces y luego se apagó. Ya me había pasado en otras ocasiones, cuando voy por la mitad de mi rutina, de repente se me apaga la luz. Solo sigo las tiras de luz hasta la oficina y la vuelvo a encender, y luego continúo desde donde lo dejé. No pasa nada. Pero después de mi nefasta experiencia en la caverna, me sentí culpable por haber dejado plantado a mi compañero Carlos. Por primera vez en mi vida tuve miedo de la oscuridad, porque en ese momento supe que no estaba solo, y que algo me observaba. Di un paso atrás y volví a oír el ruido que resonaba en las paredes de la caverna. Era como escuchar a alguien golpear con las uñas una lata. Cuando me giré para salir corriendo, una voz de mujer me llamó detrás con un suave susurro y me detuvo en seco. «Por favor, quédate, Wes», suplicó mientras mi linterna empezaba a parpadear de nuevo. Me di la vuelta y apunté en dirección a la voz, con la esperanza de encontrar su origen a través de los destellos de luz. «No me dejes sola». La voz me suplicó mientras 5 dedos pálidos y sauces salían de los agujeros de la rejilla metálica del suelo, blandiendo largas garras, como dagas más negras que la obsidiana. Tintinearon contra la rejilla cuando cada dedo se cerró en torno a ella. Corrí lo más rápido posible, tropezando 1 o 2 veces al abrirme paso a tientas por la oscuridad. Cuando llegué a la puerta de la habitación del guardia, se oyeron una serie de fuertes chirridos metálicos, seguidos del estruendo de algo aterrizando en la pasarela. Me detuve frente a la puerta para contemplar, si debía o no intentar echar un vistazo a la cosa que me perseguía, e inmediatamente decidí que no. Abrí la puerta de un empujón y casi me caigo por el umbral, antes de cerrarla de golpe y echar el pestillo tras de mí. Empecé a llamar a emergencias, desde el teléfono de la sala de seguridad,
pero me detuve al darme cuenta de lo disparatada que sonaría mi historia. Frustrado, dejé el teléfono en el auricular, y miré fijamente a la puerta por la que acababa de entrar, mientras la voz de una mujer joven canturreaba desde el otro lado. Wes, te prometo que no te haré daño, hace mucho frío aquí fuera. Por favor, déjame entrar, tengo tanto frío. En ese momento se me ocurrió que debería haberme ido de la bodega. La puerta del vestíbulo estaba solo 3 metros más allá por el pasillo. Tenía tanta prisa por poner un muro entre mí y esa cosa que acechaba bajo la pasarela, que salir del edificio ni siquiera se me pasó por la cabeza. Y pensar que podría haberme ido a casa, presentar mi carta de dimisión por la mañana, y no volver nunca más a Luna Ross. Respiré hondo para calmarme. A pesar de lo aterradora que era la idea, sabía que tenía que averiguar a quién, o a qué me enfrentaba exactamente. Me giré para ver los monitores de las cámaras, y se me cayó el estómago. Todos los canales, excepto uno, mostraban estática, y para colmo, cuando intenté repasar las imágenes antiguas, me di cuenta de que había olvidado encender la videograbadora al empezar mi turno. No solo no podía ver las imágenes de antes, sino que no había pruebas. Desesperado por encontrar respuestas, volví a abrir el diario de Héctor, y hojeé sus últimas entradas. Lo que leí no solo me aterrorizó, sino que confirmó todo lo que había experimentado. El 15 de junio de 1899, Héctor y sus 2 compañeros, Ben y Daniel, salían de las cuevas cuando Héctor empujó juguetonamente a Ben. Esto provocó que se cayera, y atravesara la misma pared del túnel, por la que habían estado oyendo ruidos el otro día. Rompiendo el protocolo, decidieron investigar la nueva cámara por su cuenta, llevando cada uno su propia linterna. Lo primero que observaron fueron los cientos de estalagmitas con forma humana esparcidas por la cámara, y en el centro de todas ellas, el pequeño estanque. Ben y Daniel se dirigieron al centro de la cámara, mientras Héctor observaba las estructuras en forma de hombre. Cuando llegaron al estanque, encontraron a una mujer desnuda, acostada en la orilla con la mitad inferior completamente sumergida. Pensando que estaba muerta, ordenaron a Héctor que buscara a su supervisor. Cuando se marchaba, oyó la voz de una mujer, seguida del grito de Daniel que venía corriendo hacia él. Le preguntó, confundido porque Ben y la chica no estaban con él. Daniel estaba solo a unos pasos de distancia, cuando una mano pálida y llena de garras salió disparada de la oscuridad, y agarró a su amigo por el tobillo. Aterrorizado, Héctor tomó un pico cercano, y empezó a picar la abertura de la caverna, provocando el derrumbe de 1899. Justo antes de que la abertura quedara completamente enterrada, Héctor afirmó que vio una estalagmita parecida a la figura de Ben en el borde del estanque, sosteniendo aún su linterna encendida. Detrás, presenció lo que describió como una criatura que tenía cuerpo de mujer de cintura para arriba, y cuerpo de demonio de cintura para abajo. Acariciaba a Ben. Una semana después, regresó al lugar en secreto, justo antes de que lo llevaran al manicomio, y dejó allí su diario como advertencia para quienes estuvieran dispuestos a creerle. Sin saber muy bien qué hacer, hice lo único que se me ocurrió en ese momento, sentarme y esperar. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. La criatura me llamaba cada pocos minutos, con una voz quejumbrosa de mujer, que al principio sonaba débil y angustiada, rogándome que la ayudara. Al cabo de una hora más o menos, intentó un acercamiento más seductor. De nuevo, con la misma voz femenina, decía mi nombre una y otra vez, mientras me tentaba con fantasías, con las que solo podía soñar si le abría la puerta. Cuando la provocación no funcionaba, se producía un breve silencio antes de que la criatura empezara a gritar, y a arremeter contra la puerta de la sala de seguridad. Recuerdo vagamente, que me envolví la cabeza con la parte superior del uniforme, con la esperanza de amortiguar la cacofonía de las uñas raspando, y los gritos desgarradores que se amplificaban por las paredes de la caverna circundante. Los ruidos eran tan espantosamente fuertes y dolorosos, que en un momento dado me planteé abrir la puerta para que cesaran. Entonces, de repente, todo quedó en silencio. Con los oídos aún zumbando, miré la hora en mi teléfono, y me di cuenta de que el equipo de apertura no tardaría en llegar. De mala gana, me levanté de la posición fetal, y salí debajo del mostrador de seguridad, para dirigirme a la puerta de metal oxidado que había al otro lado de la sala. Vacilante, apreté la cara contra su superficie fría y rugosa, atento a cualquier movimiento al otro lado. «Hola, Wes, soy yo». Resonó con fuerza la voz de Carlos, haciéndome dar un sobresalto.
He dejado accidentalmente los cigarrillos en la sala de seguridad, y estoy recogiéndolos rápidamente. El picaporte se movió ligeramente al intentar abrir la puerta, y luego maldijo en voz baja. Las puertas están cerradas, y he dejado las llaves en el auto. ¿Podrías abrirme la puerta, por favor? Sí. Murmuré. Lo siento, ha sido una larga noche. Alcancé la cerradura y me quedé helado. La voz era suya, seguro, pero tenía dos buenas razones para creer que no era Carlos quien estaba detrás de la puerta. Una, Carlos no fumaba, y dos, no tenía un auto, cosa que yo sabía porque siempre presumía de ir en bicicleta al trabajo todos los días. Hice como que abría la puerta, y un milisegundo después, se oyó un estruendo, cuando la criatura intentó atravesar la puerta que creía abierta. Volviendo a la voz de mujer de antes, gritó maníacamente y poco a poco, con cada segundo que pasaba, empezó a desvanecerse. Creyendo que volvía a las profundidades de la cueva, tomé mis cosas, y sin dudarlo, aproveché la oportunidad para marcharme. Salí corriendo de la sala de seguridad y subí los escalones de piedra. Atravesé la puerta del vestíbulo, y salí corriendo por la entrada principal hacia mi auto. Cuando llegué a casa, lo primero que tomé fue la pistola que guardaba en la mesilla de noche, antes de atrincherarme en el dormitorio. Esa misma noche me despertó el sonido del teléfono. Busqué a tientas, pero cuando lo hice ya había perdido la llamada. Tenía varias llamadas perdidas y mensajes de texto de mi jefa. Supuse que se enfadaría conmigo, es decir, me fui sin cerrar, y solo puedo imaginar cómo quedó la puerta de seguridad, después de que la mujer demonio la golpeara durante horas, por no mencionar el gran agujero en el lugar del derrumbe. Me imaginé que tenía mucho que explicar. Pero, cuando volví a llamarla, las cosas no fueron como esperaba. Cuando empecé a hablarle de lo que había mencionado, me dijo que todo estaba bien cerrado, y no mencionó el derrumbe ni la sala de seguridad. Me preguntó si podía volver a Luna Ross para ser interrogado por la policía. Tuve que hacer acopio de todas mis fuerzas, pero hice lo que me pedía. Cuando llegué, me dirigieron a la sala de seguridad, donde me esperaba la policía. Me detuve brevemente justo antes de entrar en la sala para observar la puerta, y para mi horror, no tenía ni un solo rasguño. Luego, al entrar, eché un vistazo a los dispositivos de seguridad, todos funcionaban perfectamente, y el agujero del lugar del derrumbe ya no estaba. La policía me interrogó durante una hora, y la mayoría de las preguntas giraron en torno a Carlos. Cuándo fue la última vez que lo había visto, cuál era su actitud, etc. Al parecer, Carlos nunca llegó a casa después de su turno de trabajo. Su mujer pensó que podría estar con algunos amigos, pero tras llamarlos, y comprobar que ninguno de ellos lo había visto, llamó a la policía. Aquí es donde las cosas se ponen aún más espeluznantes. Las grabaciones mostraron a Carlos salir de la sala de seguridad como de costumbre, y luego colarse de nuevo en las cuevas mientras yo no miraba. Luego se dirigió al callejón de los botes, y se metió por debajo del viejo bote. En ese momento pusieron mi informe de audio sobre el intruso. Mientras salía de la sala de seguridad, un par de rocas cayeron del lugar del derrumbe, dejando un pequeño túnel detrás, y Carlos salió de su escondite para investigar el ruido. La grabación mostraba cómo se arrastraba hasta el pequeño túnel, y poco después, este se derrumbaba con él aún dentro. Me pidieron disculpas por las formalidades, pero necesitaban descartar que yo estuviera implicado. En cuanto me dieron el visto bueno para irme, me marché sin decir ni una palabra más. Cuando llegué a casa, fui directamente a mi ordenador y empecé a escribir esta historia. He tardado casi un mes en escribirla, porque todavía no me creo lo que pasó. La grabación de aquella noche, la que había encontrado la policía, ni siquiera debería haber existido, ya que me había olvidado de encender la videograbadora. No sé cómo, pero la criatura debió de manipular la grabación, y reparar de algún modo los daños que había causado en la puerta de la sala de seguridad. Parece una locura, pero es la verdad, al menos eso creo. No pude haberlo alucinado. Si no me estoy volviendo completamente loco, eso significa que alguna criatura paranormal anda por ahí llevándose gente, almacenándola en la cueva y encubriéndolo. Había cientos de personas allí. ¿Cuántos años tiene esa cosa? ¿Cuánto tiempo ha estado escondida en esa cueva, esperando para matar a algún desafortunado transeúnte? Tengo un montón de preguntas, pero estoy seguro de que no voy a quedarme para encontrar las respuestas, y ser etiquetado como un loco, o peor, convertido en cecina humana. No volveré a ese lugar,
pero eso no cambia el hecho de que mi mente siga haciéndolo. Casi todas las noches la oigo llamarme, rogándome que vuelva, como un canto de sirena enfermo que suena una y otra vez en mi cabeza. Si esta historia no fue suficiente para mantenerte alejado, no puedo impedirte que vayas, y te deseo lo mejor, pero para aquellos que están dispuestos a escuchar, no vayan a Luna Ross.